Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi padre me heredó su mansión y desenmascaré a mi madrastra. Sus propios hijos terminaron confrontando su red de mentiras. Permítanme compartir mi historia. Soy Diana, una mujer de 24 años, y lo que estoy a punto de contar cambió mi vida para siempre. Provengo de una familia privilegiada. Mi padre, Alexander, es un reconocido productor cinematográfico en nuestro pequeño país costero. Aunque internacionalmente quizás su nombre no resuene tanto, localmente es toda una figura en la industria. La historia de mis padres es tanto romántica como trágica. Alexander, entonces con 24 años, conoció a mi madre, Elena, quien tenía la misma edad. Su amor floreció rápidamente y se casaron cuando ella quedó embarazada de mí. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Durante el parto surgieron complicaciones inesperadas que le arrebataron la vida a mi madre, dejándome solo con mi padre. Alexander, ahora viudo a los 24 años, asumió el rol de padre soltero con una dedicación inquebrantable. A pesar de que muchas mujeres hermosas mostraron interés en él durante los siguientes 10 años, siempre priorizó mi bienestar por encima de cualquier relación personal. Mi padre había construido una fortuna considerable en sus primeros años de carrera. Cuando cumplí 12 años, tomó la decisión de mudarnos a una ciudad más centrada en la industria cinematográfica. La transición fue especialmente difícil para mí. En mi nueva escuela, me convertí en el blanco de 2 compañeros particularmente crueles que se burlaban constantemente de mi forma de vestir, la cual reflejaba los esfuerzos de mi padre por vestirme apropiadamente. La situación alcanzó un punto crítico cuando, en un incidente que aún me estremece recordar, me empujaron por 2 tramos de escaleras. Aunque notificaron a mi padre del incidente, su apretada agenda le impidió reunirse con los acosadores y sus padres. A pesar de que mi padre siempre había sido mi pilar emocional, su trabajo demandante limitaba significativamente nuestro tiempo juntos. Reconociendo esta realidad, tomó la difícil decisión de enviarme a vivir con mis abuelos maternos, esperando que un cambio de ambiente me ayudara a adaptarme mejor. Mis abuelos, verdaderos ángeles en forma humana, me acogieron como si fuera su propia hija. Durante los siguientes 6 años, solo veía a mi padre durante las vacaciones y eventos familiares especiales, lo que inevitablemente creó una distancia emocional entre nosotros. La primera señal de que algo significativo estaba ocurriendo en la vida de mi padre llegó cuando tenía 15 años. Accidentalmente escuché a mis abuelos susurrando sobre un asunto relacionado con él. Con la esperanza ingenua de que finalmente me llevaría de vuelta a vivir con él, los confronté directamente. Fue entonces cuando me revelaron una noticia impactante. Mi padre se había casado con una mujer llamada Victoria, a quien había conocido durante la filmación de uno de sus programas. La pareja se había fugado el día anterior y planeaban visitarnos pronto. La noticia me cayó como un balde de agua fría. Me sentí profundamente herida al pensar que mi padre estaba formando una nueva familia después de haberme dejado atrás. Sin embargo, al no tener voz ni voto en el asunto, solo pude esperar su visita con un nudo en el estómago. Desde el momento en que Victoria cruzó el umbral de la casa de mis abuelos, algo en ella me pareció artificial. Su amabilidad exagerada hacia mí parecía una actuación ensayada, claramente realizada solo para complacer a mi padre. En ese momento, me alegré secretamente de no vivir más bajo el mismo techo que él. Durante la conversación, se reveló que Victoria era una mujer divorciada con 2 hijos, a quienes podría conocer si visitaba la mansión de mi padre. Cuando él me preguntó si quería mudarme con ellos, argumentando que ya tenía edad suficiente, rechacé la oferta rotundamente, todavía dolida por sentirme abandonada. Mi negativa fue recibida con risas incómodas que solo aumentaron mi malestar. Más tarde, en una conversación privada con mis abuelos, descubrí que todos compartíamos la misma intuición sobre la falsedad de Victoria. Sin embargo, la vida siguió su curso y me concentré en completar mis estudios en la ciudad de mis abuelos. Me esforcé extraordinariamente en la escuela, logrando ser aceptada en varias instituciones de cine, incluyendo la más prestigiosa, que casualmente se encontraba en la ciudad donde residían mi padre y su nueva familia. A pesar de mi felicidad viviendo con mis abuelos, me preocupaba que estudiar en la universidad de mi preferencia significara enfrentar las restricciones de mi padre. Siempre me había apasionado el trabajo técnico en los sets, especialmente la cinematografía. Cuando mi padre se enteró de mi admisión en la mejor universidad de su ciudad, se mostró extasiado ante la perspectiva de tenerme cerca nuevamente. Le dejé claro que si me quedaba en la ciudad, no deseaba que él o su familia interfirieran constantemente en mi vida,
condición que aceptó sin reservas. Aunque todavía albergaba dudas, las insistentes peticiones de mis abuelos me convencieron de aceptar la plaza. Mi padre me invitó a su casa, invitación que inicialmente rechacé pero que finalmente acepté debido a la persistente insistencia tanto suya como de Victoria. Al llegar a la mansión, me sorprendió dolorosamente descubrir que no quedaba rastro de mi existencia anterior allí. Las paredes estaban tapizadas con fotografías de Victoria, sus hijos y algunas de mi padre, quien lucía notablemente más delgado y pálido, lo que me preocupó profundamente. Mi padre se ofreció a pagar mi matrícula y me invitó a quedarme en su casa todo el tiempo que quisiera, pero rechacé ambas ofertas, negándome a aceptar lo que percibí como fondos de lástima. En su lugar, solicité un préstamo estudiantil y me instalé en la residencia universitaria. La verdadera conmoción llegó cuando, al estar por irme esa tarde, conocí a los hijos de Victoria, que regresaban de sus clases de actuación. Mi mundo se tambaleó al reconocer en ellos a mis antiguos acosadores escolares. Aunque mi primer impulso fue contarle todo a mi padre, la realidad de nuestro distanciamiento y la incertidumbre sobre su reacción me hicieron dudar. Busqué consejo en mis abuelos, quienes sabiamente me sugirieron mantener silencio para evitar dañar mi incipiente relación con mi padre. Siguiendo su consejo, mantuve una interacción cordial pero distante con Marcus y Lucas, ambos de 24 años, y me retiré tan pronto como fue posible. A través de mis abuelos, me enteré de la turbulenta historia familiar de Victoria. Al parecer, había conseguido la custodia de sus hijos, acusando a su exesposo, un próspero empresario, de violencia doméstica. Mi padre, aunque inicialmente reacio a tener más hijos, había cedido ante los deseos de Victoria. Marcus y Lucas, que tenían 15 años cuando conocieron a mi padre, nunca dejaron de recordarle que no era su padre biológico, a pesar de que él les proporcionaba todo lo que estaba a su alcance. Esta situación también contribuyó a mi distanciamiento de mi padre. Victoria, quien debería haber mediado y ayudado a establecer una nueva dinámica familiar, se mostró completamente indiferente, lo que afectó profundamente a mi padre. Su matrimonio había sido complicado desde el principio, pero mi presencia en la ciudad pareció darle a mi padre un renovado sentido de esperanza, encontrando en mí alguien en quien confiar. En nuestras conversaciones, mi padre comenzó a revelar sutilmente aspectos preocupantes de su relación con Victoria. Me confesó que ella gastaba cantidades considerables de su dinero supuestamente para promocionar las carreras de sus hijos, aunque él sospechaba que no era ese el verdadero destino de los fondos. Aunque me dolía verlo sufrir, decidí mantenerme al margen y simplemente escucharlo, aunque cada vez estaba más convencida de que su matrimonio estaba destinado al fracaso. Durante mi periodo universitario, establecí una rutina de visitas los fines de semana a la casa de mi padre y su familia. Sin embargo, la constante sensación de no ser bienvenida me llevó a espaciar estas visitas. Todo cambió drásticamente cuando, poco después de iniciar la universidad, recibimos la devastadora noticia. Mi padre había sido diagnosticado con un cáncer terminal extremadamente agresivo, con un pronóstico de solo algunos años de vida. Ver a mi padre sufrir físicamente era desgarrador, pero más doloroso aún era presenciar su infelicidad matrimonial. A pesar de que gracias a sus conexiones había conseguido un papel recurrente para Lucas en una serie de televisión, los hijos de Victoria nunca lo aceptaron como figura paterna. Era descorazonador ver cómo mi padre se esforzaba incansablemente por construir una relación con ellos, solo para ser tratado como un simple proveedor de recursos. Victoria, por su parte, nunca mostró preocupación por esta dinámica tóxica. En sus últimos días, postrado en una cama de hospital, mi padre se encontraba prácticamente abandonado por Victoria, quien raramente lo visitaba. En esos momentos finales, compartió conmigo, entre lágrimas, su profundo dolor por sentirse abandonado por su esposa e hijastros. Aunque nuestra relación no había sido cercana durante años, su sufrimiento me afectó profundamente. Intenté hablar con Victoria sobre el cuidado de mi padre, pero su respuesta fue devastadoramente cruel. Prefiero cuidar mi futuro que esperar a que alguien fallezca. Estas palabras confirmaron que era la persona más insensible que había conocido. Mi padre falleció poco después de que completé mis estudios. Victoria apenas permaneció 15 minutos en el velorio de mi padre, apareciendo solo cuando llegaron las personalidades importantes de la industria. Sus hijos ni siquiera se molestaron en presentar sus respetos. Ese día,
tomé la firme decisión de nunca considerar a estas personas como familia y planeé mudarme a otro estado para continuar mi carrera cinematográfica. Una semana después del velorio, el abogado de mi padre me citó urgentemente en la mansión. Al llegar, encontré a Victoria y sus hijos esperando impacientemente. El abogado procedió a revelar el testamento de mi padre. Me había dejado el 70% de sus bienes, incluyendo la mansión, el 20% para mis abuelos, que ya gozaban de una posición económica favorable, y el 10% restante junto con un condominio en la ciudad para Victoria y sus hijos. Mi padre también había dejado un mensaje final para mí, disculpándose por no haber sido el padre que yo merecía. Mientras me encontraba abrumada por la emoción, Victoria y sus hijos reaccionaron con evidente furia. Ella me lanzó una mirada cargada de resentimiento antes de abandonar la mansión precipitadamente. Consulté con el abogado sobre posibles consecuencias, quien me aseguró que cualquier acción legal que intentaran no prosperaría. Decidí cancelar mis planes de mudanza, ya que ahora tenía un hogar propio. Contacté a Victoria poco después, solicitándole que retirara todas sus pertenencias y las de sus hijos, ya que la propiedad ya no les pertenecía. Su respuesta fue acusarme de crueldad, preguntando por qué actuaba así conociendo su situación. Con cierta satisfacción, le respondí usando sus propias palabras, que prefería mirar hacia el futuro que al pasado. Aunque recibí algunos mensajes desagradables de su parte en los días siguientes, encontré cierta justicia poética en ver su miseria. Durante un fin de semana que pasé visitando a mis abuelos para ponerlos al tanto de los acontecimientos, dejé la mansión vacía. Al regresar, encontré la puerta principal abierta. Sospechando un robo, contacté inmediatamente a la policía y al abogado de mi padre. Al llegar las autoridades, descubrieron a Victoria y sus hijos, que habían irrumpido en la propiedad durante mi ausencia. Su comportamiento fue absurdo. Insistían en que la casa les pertenecía y que nadie podía expulsarlos. Llegaron al punto de acusar al abogado de mi padre de falsificar el testamento en complicidad conmigo, argumentando que Alexander, el querido esposo de Victoria y padre de Marcus y Lucas, jamás les haría algo tan cruel como dejarlos sin nada. Aunque la policía estaba lista para arrestarlos, el abogado de mi padre me pidió que esperara, asegurando tener un plan mejor. A pesar de mis reservas, accedí a no presentar cargos por el momento. El abogado habló brevemente con la policía en privado, tras lo cual los oficiales se retiraron. Nos pidió a todos que entráramos en la casa y esperáramos mientras iba a buscar algo importante. Esos minutos a solas con Victoria y sus hijos fueron tensos, con ellos lanzando acusaciones constantes de fraude. El abogado regresó con una caja y procedió a revelar algo que nadie esperaba. Mi padre había descubierto la infidelidad de Victoria tiempo atrás. Cuando su enfermedad empeoró y notó el cambio radical en el comportamiento de ella, había consultado con su abogado y añadido una cláusula especial al testamento. La parte destinada a Victoria y sus hijos podría aumentar en un 30%, incluso de mi porción, si ella demostraba haber sido fiel durante el resto de la vida de mi padre. Victoria, sin dudarlo, firmó el documento de consentimiento, sin imaginar lo que vendría después. La cláusula también especificaba que si se encontraban pruebas de infidelidad, perdería incluso el 10% inicial que había recibido. Tras su firma, el abogado reveló una unidad USB y un conjunto de documentos. Mi padre había instalado secretamente cámaras de seguridad que captaron a Victoria con otros hombres en situaciones comprometedoras, además de fotografías que documentaban sus infidelidades. El rostro de Victoria perdió todo color al darse cuenta de su error. Comenzó a protestar, alegando injusticia y que deberían haberle informado sobre la existencia de las pruebas. El abogado le recordó que incluso esta conversación estaba siendo grabada por una cámara de seguridad y que debería prepararse para desalojar el condominio que se le había otorgado. Marcus se llevó a su madre, conscientes de que estaban acorralados. El abogado me aconsejó prepararme para una batalla legal y cambiar las cerraduras inmediatamente para prevenir más allanamientos. Siguiendo su consejo, informé a mis abuelos sobre estos dramáticos acontecimientos y ellos decidieron quedarse conmigo por un tiempo para garantizar mi seguridad. Actualización 1. Escribo esta actualización 2 días después del incidente principal. Tal como el abogado de mi padre había anticipado,
Victoria y sus hijos contrataron representación legal y presentaron una demanda exigiendo una porción mayor de la herencia. Sus argumentos principales eran que había sido engañada para firmar el documento y que el testamento no había sido redactado voluntariamente por mi padre, sino bajo presión. Francamente, me resulta difícil comprender cómo espera probar estas acusaciones infundadas, pero el abogado de mi padre mantiene su confianza en que el caso está firmemente a nuestro favor, lo cual me tranquiliza significativamente. Tras su fallido intento de intimidarme, Victoria dirigió su atención hacia mis abuelos, intentando manipularlos para que se pusieran de su lado en la batalla por la herencia. Cuando ellos también la rechazaron, recurrió a tácticas de manipulación emocional, sugiriendo que habían recibido la menor parte de la herencia de su propio hijo debido a mis maquinaciones. Por un breve momento, mi abuela pareció dudar, pero mi abuelo se mantuvo inquebrantable en su apoyo hacia mí. Sus intentos de manipulación se desvanecieron cuando hablé directamente con mis abuelos, ofreciéndoles la mansión si así lo deseaban. Victoria, frustrada por su fracaso, me amenazó en una llamada telefónica, lo que me llevó a solicitar una orden de restricción que fue concedida sin dificultad. Hasta ese momento, solo mi familia inmediata y Reddit conocían los detalles de esta disputa por la herencia, ya que todo se estaba manejando por vías legales. Sin embargo, Victoria, en un acto de desesperación, decidió llevar su drama a la comunidad cinematográfica, presentándose como víctima y acusando a su difunto esposo de haberla presionado para cederme todo después de su muerte, además de alegar que habíamos manipulado el testamento para dejarla en la indigencia. Su plan fracasó estrepitosamente. Muchas personas en la industria conocían la integridad de mi padre y detectaron inmediatamente sus mentiras. Algunos incluso cuestionaron su necesidad de dinero, considerando que ella misma tenía un trabajo bien remunerado. Como consecuencia de su comportamiento, Lucas perdió el papel que había conseguido gracias a mi padre, ya que la productora no deseaba verse asociada con semejante controversia. Un aspecto negativo de toda esta situación ha sido la atención de los tabloides locales, que han estado acosando tanto a mis abuelos como a mí en busca de declaraciones. Siguiendo el consejo del abogado de mi padre, intentamos mantenernos alejados de la publicidad negativa, aunque esto se vuelve más difícil con cada día que pasa. Actualización 2. Han transcurrido varios días más y, desafortunadamente, la situación ha escalado de manera inesperada. Cuando pensaba que Victoria se retiraría temporalmente después de perder credibilidad en la industria cinematográfica y que Lucas perdiera su trabajo, me equivoqué completamente. Ha intensificado sus ataques, esta vez dirigiéndolos no solo hacia mí, sino también hacia mis amigos y otros miembros de la familia, difundiendo mentiras con el objetivo de aislarme de cualquier sistema de apoyo. El primer golpe llegó cuando el abogado de mi padre recibió una carta del equipo legal de Victoria, alegando mi supuesta incapacidad emocional para administrar la propiedad. Su argumento se basaba en que mi estado de duelo me impedía manejar las complejidades de la herencia. Utilizar mi dolor como arma contra mí fue particularmente cruel, especialmente considerando el esfuerzo que he invertido en gestionar toda esta situación. Para empeorar las cosas, Victoria también afirmó que yo tenía un historial de problemas de salud mental que me incapacitaba para tomar decisiones racionales. La carta incluía testimonios de supuestos amigos de la familia que expresaban preocupación por mi bienestar. Algunos de estos nombres pertenecían a personas con las que no había tenido contacto en años, evidenciando los extremos a los que Victoria estaba dispuesta a llegar para desacreditarme. El abogado de mi padre me aseguró que esto era simplemente otro intento desesperado de Victoria por salirse con la suya, recordándome que teníamos evidencia sólida de mi capacidad para administrar la propiedad y que sus acusaciones no se sostendrían en la corte. Sin embargo, su disposición a llegar tan lejos demuestra su determinación implacable. A través de contactos mutuos, me enteré de que Victoria ha estado aproximándose a antiguos socios comerciales de mi padre, intentando perjudicar mi reputación al presentarme como incapaz de continuar el legado de mi padre. Afortunadamente, la mayoría de ellos conocían suficientemente bien a mi padre como para desestimar sus calumnias. El incidente más perturbador ocurrió ayer, cuando encontré mi automóvil vandalizado. Alguien había rayado un costado y dejado una nota amenazante en el parabrisas que decía: «El karma viene por ti». Aunque no puedo probar la autoría de Victoria,
las circunstancias y el momento sugieren su participación. Presenté una denuncia policial, pero sin evidencia concreta, las autoridades tienen las manos atadas. El incidente me dejó profundamente perturbada. La situación ha trascendido el ámbito legal para convertirse en acoso descarado. He consultado con mi abogado sobre estos acontecimientos y estamos preparando una ampliación de la orden de restricción, incluyendo cargos por acoso y difamación. En este punto, no solo estoy defendiendo mis derechos legales, sino también protegiendo mi salud mental y tranquilidad. Cada vez que pienso que Victoria ha tocado fondo, encuentra una nueva forma de arrastrarme de vuelta al caos. Me siento atrapada en un ciclo interminable de confrontaciones. Mis abuelos continúan siendo mi principal apoyo durante esta prueba. Están tan hartos de Victoria como yo, y mi abuelo incluso ha sugerido vender la mansión, mudarme lejos y comenzar de nuevo. La propuesta es tentadora. La idea de dejar todo esto atrás y construir una nueva vida lejos del alcance de Victoria suena como un sueño. Sin embargo, esta casa representa el último vínculo tangible con mi padre. Actualización 3. Los acontecimientos se han precipitado desde mi última actualización, pero finalmente hemos llegado a un punto decisivo. Victoria enfrentó su día en la corte, y los resultados no fueron los que ella esperaba. Después de meses de amenazas y maniobras legales, el tribunal falló completamente a mi favor, desestimando sus alegaciones sobre haber sido engañada para firmar el testamento y sus acusaciones de que mi padre había sido coaccionado. Era evidente que Victoria y su abogado estaban intentando construir un caso sin fundamentos. La sorpresa en su rostro cuando el juez emitió el veredicto fue notable. Había estado convencida de que podría manipular el sistema judicial como había manipulado a tantos otros, pero esta vez fracasó rotundamente. Lo que siguió fue aún más caótico. Después de la audiencia, se desarrolló una acalorada discusión entre Victoria y sus hijos, Marcus y Lucas, en el pasillo del tribunal. Aunque no pude escuchar toda la conversación, quedó claro que sus hijos estaban furiosos con ella por perder el caso. Aparentemente, habían esperado obtener un acuerdo más favorable, y cuando las mentiras de Victoria los llevaron a un callejón sin salida, su frustración explotó. La discusión culminó con Lucas abandonando furioso el edificio, seguido poco después por Marcus. Era evidente que su relación familiar se había fracturado irremediablemente. Esa misma noche, recibí una llamada inesperada de Lucas. Se disculpó por cómo se habían desarrollado los acontecimientos y admitió que tanto él como su hermano habían estado cegados por las manipulaciones de su madre. Confesó que Victoria los había manipulado durante años, pintando a mi padre como el villano cuando, en realidad, ella había sido la fuente de todos los problemas familiares. Me propuso reunirnos para aclarar las cosas, pero decliné cortésmente. Después de todo lo ocurrido, no tenía ningún interés en mantener vínculos con ellos. Agradecí su disculpa, pero dejé clara mi posición de mantener distancia. A estas alturas, he atravesado demasiadas dificultades como para arriesgarme a más drama con Victoria o sus hijos. Ellos tomaron sus decisiones y ahora deben afrontar las consecuencias. Le expresé a Lucas mis buenos deseos, pero enfaticé que era mejor para todos seguir caminos separados.